hay queja en ningún destino. Las expresiones en el siguiente programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Damos comienzo al programa Acercándonos humildemente a la Biblia. Siente el impacto que llenará tu vida con Manuel Ramos. Dios le bendiga, Dios le guarde a los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta gran emisora Radio Vida, 90.5 FM, 1400 AM. Este es su programa Acercándonos humildemente a la Biblia, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Y como hemos dicho otras veces, ¿verdad? Esto es un programa totalmente educativo, donde trabajamos temas de teología, exégesis, historia, ¿verdad? Y sobre todo temas de educación cristiana, ¿verdad? Así que si usted conoce a alguien, ¿verdad?, que le gusta estudiar la Biblia, que le gusta profundizar, ¿verdad?, lo invite, ¿verdad?, que escuche este programa, que es todos los miércoles de 5 a 6. Pero antes de seguir, vamos a orar para comenzar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta gran oportunidad que tú nos das de estar frente a tus micrófonos, llevando las enseñanzas de tu poderosa palabra. Ayúdenos, Señor, a comprenderla, a entenderla y a vivirla como cristiano y como iglesia. Mira a los hermanos y hermanas que nos escuchan o que nos van a escuchar. Yo te pido, Señor, que tú los bendiga de manera especial. Cualquier solicitud, cualquier petición que ellos tengan en sus corazones, Dios, yo te pido, Señor, que tú intervengas en sus vidas y obres de acuerdo a tu bendita y hermosa voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que hoy, ¿verdad?, vamos a tocar un tema muy importante y que está acorde, ¿verdad?, con esta época navideña. Importante, ¿verdad?, resaltar lo que es fundamental, ¿no?, en este tema, ¿no? Realmente, ¿verdad?, podemos escuchar muchas críticas, ¿verdad?, de que esto no se debe celebrar y tantas cosas que escuchamos. Lo que queremos hacer en esta tarde es resaltar, ¿verdad?, el mensaje tan importante, ¿verdad?, que es lo que se está recordando, ¿no?, el nacimiento de Jesús, que no es otra cosa que Dios cuando se encarna para salvar nuestras vidas, ¿verdad?, para transformar nuestras vidas. Y lo que podemos decir es que prácticamente la gran importancia, ¿no?, de lo que podemos celebrar con mucha alegría y recordar es precisamente la intervención, ¿verdad? Como decía una profesora de la Universidad Teológica, doctora Luz Rivera, ella decía, cuando Dios irrumpe la historia, ¿verdad? Ese yo creo que es la mayor, ¿verdad?, el mayor punto, mayor argumento para nosotros celebrar, ¿no?, recordar, vivir, ¿verdad? No tanto que se quede como una celebración, sino como algo que es parte de nuestra vida, ¿no?, que es cuando Dios se encarna, ¿no?, ¿verdad?, cuando Dios irrumpe la historia directamente, y eso sí hay que celebrarlo, eso sí, ¿verdad?, hay que vivirlo, ¿no? Y esta época pues nos brinda una gran oportunidad para recordar ese gran acto de amor de Dios al ser humano, ¿verdad? Así que yo creo que eso es innegable, ¿no? Yo creo que es un argumento, lo que acabo de decir, ¿verdad?, es algo que no se puede negar, ¿no? ¿Quién no va a querer celebrar que Dios se encarnó, que Dios irrumpió la historia, que Dios hizo el acto de mayor expresión divina de amor al ser humano? ¿Quién no va a querer celebrar eso? ¿Quién no va a estar contento al pensar lo que Dios hizo? Y no solamente, ¿verdad?, pensar, sino vivirlo. Yo creo que nadie, ningún cristiano debe estar en contra de esto. Así que en medio de esta discusión, ¿verdad?, que no es el tema hoy, ¿no? Simplemente lo que queremos es resaltar la esencia, ¿no?, el fundamento, lo importante de esta celebración, que Dios, ¿verdad?, se encarnó. Y es precisamente lo que queremos, ¿verdad?, tocar en esta tarde, lo que conocemos, ¿verdad?, como el tema de la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación del Hijo de Dios. Es un tema teológico muy importante, que es parte de lo que es la cristología. Así que la cristología se compone de varios subtemas
Y la encarnación del Hijo de Dios es uno de ellos. Es prácticamente fundamental. Si yo le quito la doctrina de la encarnación a la cristología se nos cae al piso, se destruye. Porque son los pilares, lo que es la encarnación, sacrificio de Jesús, su venida, son fundamentales, son pilares, columnas de la doctrina cristiana, la doctrina de Cristo, o sea, la cristología. Si yo le quito la encarnación, ¿verdad? Pues prácticamente estoy destruyendo la cristología, porque es importante, es fundamental, ¿no? Y quizás yo si me envuelvo en esa crítica, en esa discusión que hablamos segundos atrás, que si la Navidad se puede celebrar, si no se debe celebrar, pues tengamos cuidado con eso, porque realmente estamos quitando una de las grandes celebraciones de que Dios encarnó, su Hijo de Dios se encarnó para salvar al mundo. Porque es fundamental en la cristología. Y eso es bien importante, ¿no? Bien importante que lo sepamos, prácticamente lo podamos discernir, ¿no? Como algo fundamental y que con esto no se juega. Porque son puntos importantes de la doctrina cristiana. Puntos importantes de la doctrina cristiana. La encarnación, ¿verdad?, del Hijo de Dios. Hay un texto en Juan 1:14, ¿verdad? Y antes de leer el texto vamos a recordar, ¿verdad?, que usted nos puede escuchar tanto por radio, ¿verdad?, Radio Vida 90.5 FM, 1400 AM, pero también nos puede escuchar y nos puede ver por la plataforma de Facebook de Radio Vida, ¿verdad? Y ahí en esa plataforma de Facebook pues nos puede escuchar, nos puede ver, y también en comentarios nos puede escribir, saludar, decirnos algún feedback del programa, alguna pregunta, ¿verdad?, que podamos trabajar posteriormente en confianza, ¿no? Y también, si alguien desea, ¿verdad?, recibir estos videos, estas grabaciones, estos programas y otros más, nos puede buscar en nuestro canal de YouTube. Nos puede buscar como Manuel Ramos Educación Cristiana. Manuel Ramos Educación Cristiana, ¿verdad? Y si se suscribe al canal, pues eso le estará, el sistema de YouTube le avisará, ¿verdad?, cuando subamos un programa. Ya hace par de minutos atrás subimos el último programa que tuvimos sobre la gracia de Dios, parte 2. Así que ahí pusimos estas últimas 2 semanas el programa de Acercándonos Humildemente a la Biblia, sobre la gracia, ¿verdad? Parte 1 y parte 2 ya están en YouTube, ya ustedes lo pueden ver. Pero el tema, ¿verdad?, que nos corresponde hoy, ¿verdad?, es la encarnación, ¿verdad?, de el Hijo de Dios. La encarnación del Hijo de Dios. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este sería uno de los textos más sobresalientes en las Escrituras sobre el tema de la encarnación del Hijo de Dios. Y es Juan, ¿verdad?, el autor del Evangelio, hablándonos precisamente de este tema particularmente, ¿no? Que ese verbo, que ya en Juan 1:1 ya lo puso, resaltó lo que es la persistencia de Jesús. O sea, que Jesús no nació simplemente en Belén, ya Jesús ya existía. Por eso se llama persistencia, ¿no? Existir antes de. Así que Jesús existía antes de nacer en Belén, desde la eternidad, ¿verdad? Como lo expresa muy bien Juan 1, verso 1. Y en ese verso 14, ese verbo que habla en el verso 1 del capítulo 1 de Juan, ahora dice que ese verbo fue hecho carne. Ya había establecido que estaba con Dios, que era Dios, Juan 1:1, pero ahora está diciendo que el verbo, que es Jesús, fue hecho carne. Y que fue hecho carne, pero no fue hecho carne y se escondió en una cueva. No, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan es claro en ese sentido. Estuvo con nosotros, habitó entre nosotros, los seres humanos, ¿verdad?, en esa época. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si nos acercamos un poco a ese verso, Juan 1:14,
cuando dice y aquel verbo fue hecho carne, ¿no? Ya explicamos lo de verbo, significa palabra, significa, ¿verdad? Esa acción. Es un término que se usaba mucho en los judíos y también en los griegos, ¿no? La cultura griega. Y eso lo hemos explicado otras veces en este programa. El término verbo, palabra, se usaba mucho en estas dos culturas, la judía y la griega. O sea que no era un término que Juan se inventó, ya se hablaba de esto ya, ¿verdad? Así que Juan lo que está aprovechando es, ya que los judíos hablan de esto y los griegos hablan de esto, pues déjame decirle que ese verbo que ustedes dicen y que le dan ciertas características, déjenme decirle que ese verbo es Cristo Jesús. Es lo que está haciendo Juan ahí en ese capítulo 1. Aquel verbo fue hecho carne. Aquí yo creo que tenemos que detenernos, ¿verdad? Resaltar lo que es el término carne, ¿verdad? En griego es sark. Usted puede buscar un interlineal, alguna Biblia en griego, se va a dar cuenta que es la palabra sark en griego. Sark es carne del ser humano y también es carne de animales. Esa palabra es bastante amplia y puede señalar la carne del ser humano, o sea, nosotros, y también la carne de animales. Y carne considerada como alimento. También se puede usar sark como carne considerada, ¿verdad? Para el alimento. Así que también sark puede señalar la carne viva como la carne muerta. ¿Okay? Así que es bastante amplio el significado de sark, ¿no? Claro. En la palabra sark también, cuando leemos a Pablo en Corintios, especialmente en Romanos, Pablo usa sark en este término que estamos hablando ahora, de carne, de ser humano, pero también Pablo le da otro significado de naturaleza humana, que no es lo mismo, ¿no? Es lo que le llaman por ahí, ¿verdad? La carne, ¿no? Esa influencia pecaminosa, ¿no? Naturaleza humana. Así que Pablo usa la misma palabra, sark, con dos significados diferentes, que es un buen ejemplo, ¿verdad? Cuando estamos dando clases en la universidad sobre exégesis, esto es un buen ejemplo, ¿no? de la importancia de buscar el significado de las palabras. ¿Y por qué es un buen ejemplo? Porque Pablo, un mismo autor como Pablo, utiliza una misma palabra en griego, pero le da dos significados diferentes. Y eso es bastante constante, ¿no? Y bastante común en la escritura. Así que Pablo le da carne como ser humano, sark, pero también habla de sark como naturaleza humana. Esa naturaleza que nos empuja, que nos influye, que nos lleva, ¿verdad? a esa desobediencia, a ese pecado, ¿no? Hay otras palabras, ¿verdad?, que se pueden traducir o se pueden acercar, ¿verdad?, para tratar de expresar que es un cuerpo humano, ¿verdad?, que es una carne como un cuerpo humano. Y hay varias palabras en griego, ¿no? Una de ellas es soma, y es aquel verbo que fue hecho cuerpo. Es como si Juan hubiera utilizado soma en vez de sark. Se puede traducir como aquel verbo que fue hecho cuerpo. Pero Juan no quiso decir eso. Y Juan no usó la palabra soma. Otra palabra parecida también es antropos. Antropos en griego. Si Juan hubiera utilizado antropos en vez de sark, es como si hubiera dicho, y aquel verbo fue hecho hombre. Que está bastante cerca, ¿verdad?, de lo que Juan quería decir. Pero tampoco Juan decidió no usar antropos, sino sark. Y hay una tercera palabra también que es creatos en griego. Y esa sí es bastante parecida a sark en el sentido de carne. Se puede traducir también como carne, igual como sark, carne. ¿Ok? Pero, vuelvo y repito, en Juan 1:14, Juan no utiliza ni soma, ni antropos, ni creatos. Utiliza sark, ¿verdad? Sark, vuelvo y repito, significa carne del ser humano, carne de los animales y carne considerada como alimento. También carne viva como carne muerta
y también puede significar naturaleza humana, o sea, parte de lo que es el ser humano, con todas sus características. Porque Juan no quiso dejar ningún espacio, ninguna laguna, ningún espacio gris cuando quiso decir que el verbo se hizo carne. Juan no quiso decir que el verbo se hizo casi carne, o casi ser humano, o superficialmente un ser humano. Juan no quiso decir eso. Juan no quiso dejar espacio, ni laguna, ningún espacio gris. Fue claro, fue categórico. El verbo se hizo sark, se hizo carne, con una naturaleza humana. Era un ser humano completo. Así que ya empezando por ahí, las escrituras, cuando hablan de que Dios se encarnó en un cuerpo humano, con todos sus componentes, con todas sus características. Y quizá quien escucha esto y dice, no, eso lo sabemos. Sí, lo que pasa es que en el primer siglo, siglo II, siglo I, siglo I, siglo II, siglo III, especialmente siglo II y siglo III, y hasta el siglo IV, hubieron muchas discusiones teológicas con este tema. Discusiones que provocaron reuniones, o sea, concilios, para determinar, teológicamente hablando, cómo sucedió esto de la encarnación del Hijo de Dios. Porque surgieron preguntas teológicas, ¿verdad? Con mucha razón. Y pues, si Dios se encarnó, pues entonces ¿cómo quedó su naturaleza? Dios se está uniendo a dos naturalezas, la divina y la humana. Pero si fue así, la humana afecta a la divina, o la divina afecta a la humana. Y por ahí siguieron los cuestionamientos, las preguntas que la iglesia tuvo que detenerse y reunirse y en oración, ¿verdad? Dejarse de llevar por las escrituras y poner en su credo lo que ellos entendían que era la encarnación del Hijo de Dios. Y este texto de Juan 1:14 pues vital, ¿no? Es clave. Cuando seguimos leyendo el verso 15 y 16, Juan 1, 15 y 16, dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Interesante estos dos versículos, 15 y 16 de Juan 1. Juan dio testimonio. Primero, ¿quién es ese Juan? ¿Verdad? ¿Quién es ese? Sí, porque está Juan el autor, está Juan el Bautista. ¿Quién es ese Juan? Y para esa época ese nombre era súper común. Había muchos que se llaman Juan. Pero este Juan que está hablando ahí de Juan 1:15 es Juan el Bautista. Juan el Bautista. Que es interesante que estas palabras salieran de él, porque según el relato del Evangelio, Juan el Bautista era como un familiar, ¿verdad?, de Jesús. Un familiar, un primo lejano. Lo podemos ver en los relatos de María, cuando visita a Elizabeth, la mamá de Juan, ¿verdad? Toda esta experiencia narrativa de los evangelios. O sea que si Juan el Bautista, ¿verdad?, era familia de Jesús de Nazaret, y conociendo la cultura y la sociología cultural de los judíos, que los familiares siempre estaban, ¿verdad?, se buscaban, estaban unidos, se ayudaban unos a otros, o sea, se conocían. O sea que es bien difícil usted pensar que Juan no conocía a Jesús como un familiar. Eso es bien casi imposible, por lo que nos narran las escrituras y por lo que conocemos de la sociedad y la cultura judía. Así que Juan sabía quién era Jesús. Pues, ¿quién era Jesús? Pero es primo mío, es familia mía. Nos criamos, nos vimos varias veces en nuestra crianza. Pero aquí Juan no está hablando simplemente del carácter de Jesús en posición de que era familiar de él. Aquí le está dando otra categoría muy diferente. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí. Porque cuando Juan, ¿verdad?, en el bautismo vio a Jesús acercándose, él no dijo: por ahí viene mi primo, ¿verdad? Por ahí viene mi primo, te lo voy a presentar, buena gente.
jugaba pelota conmigo y tiraba piedra conmigo. No, él no dijo eso. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, otro punto interesante de estos versos 15 y 16 de Juan 1. Él dice, el que viene después de mí. Eso es bastante lógico, ¿no? El que viene después de mí. Pues Juan es primero, nació primero. Juan, según la profecía y el relato del Evangelio, pues prepara el camino para el Mesías, que es Jesús. Así que es lógico que diga el que viene después de mí. Pero aquí viene lo interesante, que después que Juan dice el que viene después de mí, que eso es bastante lógico, por lo que ya lo explicamos, dice es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Verdad? Alguien que lea esto y no tenga el conocimiento general de las escrituras, dice, pero espérate Juan, decídete, o es primero que tú, o viene después de ti, o te estás enredando. Juan, explícame bien. Pues si usted lee eso rapidito, sin tener el background de la información, pues sí, como que se contradice. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pero Juan no se está contradiciendo. Juan está diciendo la realidad que está viviendo frente al Mesías, Jesús de Nazaret. El que viene después de mí, bueno, yo estoy preparando el camino, así que yo preparo y él viene después. Eso está perfecto. Pero después dice, es antes de mí. Ese antes de mí no está hablando en términos terrenales. Antes de mí es que Jesús ya existía antes de nacer en Belén de Judea. Lo que hablamos ahorita, la preexistencia. Jesús es Dios, es divino, o sea que es preexistente. Y volvemos a decir la definición de preexistente. Preexistente, o sea, ser antes de. En este caso sería Jesús ya existe antes de nacer en Belén. Por eso es que Juan dice, es antes de mí. Es antes de mí. ¿Verdad? Y eso, ¿verdad? Es bien, bien importante, ¿no? Y lo que se celebra, ¿verdad? En esta época, ¿no? Lo que se llama el Adviento, ¿no? Que más bien se celebra, ¿verdad? Mayormente en las iglesias históricas, ¿no? Presbiterianas, bautistas, discípulos de Cristo y otras iglesias históricas siguen, ¿verdad? Lo que se llama la liturgia, ¿verdad? El año, el orden litúrgico del año. Y en esta época, ¿verdad? Como 4 semanas antes de Navidad, pues empieza este periodo llamado, ¿verdad? Adviento, ¿no? Adviento es el tiempo litúrgico cristiano de preparación, espera y reflexión que precede a la Navidad, enfocado en la venida de Jesucristo, lo que hablamos ahorita, ¿no? Cuando Dios irrumpe la historia, la venida de Jesús. Dios se encarnó, irrumpió la historia. Así que aquí marca el inicio del año litúrgico y ¿verdad? Dura unas 4 semanas, desde finales de noviembre hasta el 24 de diciembre. Los cristianos lo viven con esperanza, ¿verdad? Las iglesias que resaltan este periodo, ¿no? Lo viven con esperanza, arrepentimiento y oración, usando tradiciones como la corona de Adviento, con velas que se encienden cada domingo, y el color morado para prepararse para el nacimiento de Jesús y su segunda venida. Son, ¿verdad?, parte de la liturgia de muchas iglesias históricas. Así que Adviento en latín es Adventus, que significa llegada. En griego sería parusía. Llegada, se celebra la llegada del Dios encarnado. Y la venida de Cristo escatológicamente hablando, porque también toca ese tema. La venida de Cristo escatológicamente hablando. Así que Adviento cubre, ¿no?, todos esos temas con referente a la intervención, la parusía de Dios, ¿verdad?, con nosotros los seres humanos. Entonces, cuando Juan dice, es antes de mí, es porque ya Jesús existe, porque Jesús es Dios. Y está desde la eternidad, ¿verdad? Y entonces después de que dice, es antes de mí, dice el autor, porque era primero que yo, ¿verdad?
Juan el Bautista dice Jesús, el Mesías, era primero que yo. ¿Verdad? Yo voy preparando el camino porque Él era primero que yo. Él es antes de mí. Eso es importante, ¿no? Que ese verso Juan 1.15 expresa muy bien lo que es la divinidad de Jesús, la encarnación del Hijo de Dios, su intervención en la humanidad y en este caso, ¿verdad?, la experiencia de este hombre, Juan el Bautista, con esa parucía, ¿no?, de Jesús irrumpiendo en la historia. El misterio de la encarnación, porque así se llama, ¿verdad?, así lo nombran, ¿verdad?, en algunos documentos teológicos, algunos libros, algunos autores teólogos lo llaman así, el misterio de la encarnación. ¿Y por qué misterio? Bueno, porque la encarnación tiene unos componentes que la mente del ser humano, ¿verdad?, que es limitada, ¿no?, se le hace, ¿verdad?, difícil comprender a la perfección cómo esto sucede, ¿verdad? Cómo esto sucede, cómo un Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, puede encarnarse y vivir aquí en la tierra con nosotros bajo un plan salvífico. ¿Cómo sucedió? Entonces, mucha gente sí lo cree, no tienen problema con creerlo, pero sigue surgiendo la pregunta ¿cómo? El cómo, ¿verdad? Y por eso entra el término, entra muy bien el término misterio, ¿no? El misterio de la encarnación. Y el misterio de la encarnación no es otra cosa que Cristo, ¿verdad?, que es perfecto Dios y también perfecto hombre, ¿verdad? Y esto no, esa expresión, ¿verdad?, no está en las Escrituras así explícitamente como lo acabo de decir. Cristo es perfecto Dios y perfecto hombre, ¿verdad? Pero fue un resultado de la iglesia analizar el tema, estudiarlo, como hablamos ahorita, reuniones serias, en oración, discutiendo el tema. Ellos determinaron, teológicamente hablando, que Jesús era perfecto Dios y perfecto hombre. ¿Qué nos enseña el misterio de la encarnación? ¿Qué nos enseña el misterio de la encarnación? Nos enseña simplemente que la segunda persona de la Santísima Trinidad, o sea, el Hijo, se encarnó y se hizo hombre en las mismas extrañas de una joven llamada María. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Podemos complicarlo, ¿verdad? Hay muchas definiciones complicadas en los libros teológicos, pero esa es una definición, ¿verdad?, sencilla, resumida, contestando la pregunta ¿qué nos enseña el misterio de la encarnación? Simplemente que el Hijo se encarnó y se hizo hombre en las mismas extrañas de una joven llamada María. No como que se encarnó y apareció por allá en una esquina, al lado de un río, al lado de un árbol, ya grande ya o adolescente. No. Desde las extrañas, desde el vientre de María. Cuando leemos Lucas 1, 31 al 35, ¿verdad?, que esto es el ángel hablándole a María. Lucas 1, 31 al 35 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, verso 34, ¿cómo será esto? Es una pregunta de parte de María muy inteligente, muy lógica. Si hubiera sido yo, también le pregunto lo mismo, ¿verdad? Porque María no estaba viviendo con ningún hombre, no podía quedar embarazada. Para explicar un poco este contexto, ¿verdad?, porque la cultura, pues, judía del siglo I en Palestina era muy diferente a la cultura de ahora. Cuando dos personas se podían enamorar, aunque, ¿verdad?, en aquella época casi siempre eran matrimonios arreglados, ¿no? O por necesidad. Los matrimonios a veces eran por necesidad, eran arreglados,
Los padres a veces los casaban, hacían un compromiso ya desde que eran niños. A veces lo hacían para, ¿verdad? Sobresalir económicamente o tener alguna oportunidad de algún beneficio económico, o por hacerlo por renombre, la familia. Habían diferentes causas, ¿no? Así que en esa parte pues, no se parece en nada a nosotros, ¿no? Por lo menos en esta época en Puerto Rico, pues no, nosotros no trabajamos así. Pero en aquel entonces, ¿verdad? Cuando dos personas decidían unirse, sea por la causa que sea, entonces las dos familias estaban, ¿verdad?, en acuerdo, tanto el padre y la madre de la novia como el padre y la madre del novio. Había un común acuerdo, se pedía una dote, ¿verdad?, era un pago, y cuando estaban ya todo arreglado, se hacía un compromiso. Ese compromiso es como podemos llamarle ahora, ¿verdad? Pues ya somos novios, ya hay un compromiso, pues de ahí para adelante somos novios. Que en aquella época pues era más protocolo, ¿verdad? Ya la familia, ahora los novios son novios y nadie se entera, después que se entera lo vieron juntos, ¿no? Pero en aquella época no era así. Había una reunión familiar y todo estaba ahí, todo sabía lo que estaba pasando. Era un compromiso, no tanto con la familia, un compromiso con la comunidad. Se vayan viendo el ambiente que estaba rodeando estos dos personajes, que es María y José. Un compromiso con el novio con la novia con el novio, con los padres, con la familia y con la comunidad. Entonces, pues prácticamente ese compromiso, según la cultura de aquella época, duraba un año completo. ¿Cuáles eran las características de ese compromiso que duraba un año? Bueno, eran casi como decir, están casados, pero no están viviendo juntos. Porque el mismo compromiso que tenían para empezar ese periodo de tiempo es el mismo compromiso que tenían cuando ya iban a vivir juntos. O sea, había un compromiso de verdad ya eso era seguro ya, pero no vivían juntos. La única diferencia. Y eso duraba aproximadamente un año. Después de ese año, entonces, venía la ceremonia y venía entonces que ellos vivían juntos. Cuando el ángel le dice a María lo que acabamos de leer en Lucas 1, 31 al 35, María y José están en ese periodo de ese año de compromiso. Que todo el mundo sabe que están comprometidos, pero que no viven juntos. Así que María, ¿verdad? 2 más 2 es 4. María no puede quedar embarazada. María no vive con José todavía. Está comprometida, está todo arreglado, está todo nítido, pero todavía no llegó el tiempo de vivir juntos. Así que María no puede quedar embarazada. Si queda María embarazada, cuando ya hizo ese compromiso hacia su familia y la comunidad, ¿verdad?, entonces entra lo que es la ley de Moisés y la pueden hasta matar. Esa es la situación. Y por eso viene la pregunta de María, ¿verdad? Toda esta explicación que acabo de dar es por la pregunta que hizo María. ¿Cómo será esto? Pues lógico. ¿Cómo yo voy a tener un hijo si yo no vivo con José todavía? Esa es la pregunta de María. Lógica, sencilla y ¿verdad? Totalmente, ¿verdad?, importante en esa información que el ángel está dando a María. ¿Cómo será esto? ¿Cómo yo voy a quedar embarazada si yo no vivo con José todavía? Y ya lo dice, claro, ¿no? Verso 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, ¿verdad? Verso 35. Entonces aquí viene la respuesta del ángel a esa gran pregunta de María. Y el ángel le contesta, ¿verdad?, sin ningún titubeo, sin parábola, sin mensaje, ¿verdad?, con código. No, directo. Que el ángel es directo. Porque esto es un asunto, como ya explicamos, muy, muy complicado, socialmente hablando. Es muy difícil, socialmente hablando. En otras palabras, en palabras sencillas, ¿no? El ángel estaba metiendo en Dios y el ángel, ¿verdad? Son planes de Dios, ¿verdad? Estaba metiendo en problemas a José y María frente a la sociedad, para decirlo así en forma sencilla. Pero el ángel le contesta la pregunta. Verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti.
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ya le contestó la pregunta, María. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. No te preocupes, que el Espíritu Santo te va a cubrir y va a quedar embarazada. ¿Ya? Entonces, ¿verdad? Aprovechando ese verso 35, que también tiene un componente, ¿verdad? Que lo hablamos hace unos cuantos meses atrás. Si usted nota, ese verso 35 menciona, y no es el único verso que hace eso, ¿verdad? Menciona a las tres personas de la Trinidad. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo, ahí está el primero, Espíritu Santo, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, ahí está el Padre, te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está el tercero. Las tres personas son mencionadas en un solo verso, ¿verdad? En un solo verso. Y esto es como decir, ¿verdad? Y como mencionamos aquella vez, es como si la Trinidad estuviera envuelta en la encarnación, ¿verdad? Hay teólogos que se atreven a decir, esto es como si el Espíritu Santo y el Padre ayudaran a vestir al Hijo, ¿verdad? En ese proceso de encarnación, ¿verdad? Claro, cualquier cosa que digamos, ¿verdad? Está lejos de lo que es realmente la realidad, porque estamos hablando de cosas espirituales, son cosas divinas que realmente el ser humano no puede comprender el 100%, ¿verdad? Pero nos expresamos hasta donde podamos expresarnos, ¿verdad? Para entender y comprender la encarnación de Dios. ¿Qué es la encarnación? ¿Qué es la encarnación? Es el acto por el cual el Hijo de Dios se revistió voluntariamente de un cuerpo humano y de la naturaleza humana, ¿verdad? Sí, antes de seguir, ¿verdad? Aunque ya estoy casi faltando 15 minutos, pero si alguien nos sintonizó después de las 5, pues es para recordarle que usted está escuchando su programa Acercándonos Humildemente a la Biblia, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Nos puede escuchar por radio, también nos puede escuchar por la página en la plataforma de Facebook de Radio Vida, y también, ¿verdad? Los videos posteriormente los estamos poniendo en nuestro canal de YouTube, que nos puede buscar por Manuel Ramos Educación Cristiana. Y estábamos en el tema de la encarnación, ¿verdad? La encarnación del Hijo de Dios. Y como hablaba al principio, este tema de la encarnación del Hijo de Dios es el tema principal, ¿no? De esta época del año, ¿no? Que es lo que realmente, ¿verdad? Estamos celebrando, ¿no? Que Dios irrumpió en la historia para beneficio del ser humano, para traer salvación. Y estamos contestando la pregunta: ¿qué es la encarnación? Y dijimos que la encarnación es el acto por el que el Hijo de Dios se revistió voluntariamente en un cuerpo humano y de la naturaleza humana. ¿Okay? Y de la naturaleza humana. Así que muchos autores, teólogos, resaltan esto muy bien, diciendo: mira, Jesús reinando, ¿verdad?, en el cielo, no se había encarnado, estaba en el cielo. Ahí está Juan 1:4, Filipenses 2:6. Después entonces hay una encarnación y hay una humillación, lo que se llama la humillación, la encarnación. Filipenses 2:6-8. Así que Dios está en el cielo, se encarna, ahí está la humillación y exaltación, de la que habla Filipenses 2:6-8. Y posteriormente, después de su sacrificio, viene la exaltación, que también Pablo lo habla en Filipenses 2, del 9 al 11. Así que el Hijo de Dios reina en el cielo, se humilla, encarna, se humilla y después es exaltado. Filipenses 2, 9 al 11. Precisamente, ¿verdad? Vamos a utilizar los minutos que nos quedan para leer ese pasaje tan importante en este tema de la encarnación, que es Filipenses 2, 5 al 11. Y dice Filipenses 2, 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ahí está la parte, ¿verdad?, de la humillación. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Verso 9. Por lo cual, ahora viene la exaltación que hablamos ahorita, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que estos dos pasajes que hemos trabajado hasta ahora, ¿verdad? O estamos trabajando hasta ahora, que es Juan capítulo 1, verso 14, verso 15, verso 16, y también ahora Filipenses 2, 5 al 11. Podemos decir que esos dos pasajes pues, son fundamentales en el tema de la encarnación del Hijo de Dios. Hay algunos puntos importantes que en este texto de Filipenses 2 que nos enseña mucho sobre este tema de la encarnación, especialmente sobre la divinidad y la humanidad de Jesús en su encarnación, que fue la pregunta que les dije ahora, que fue una pregunta y una discusión muy densa en los primeros siglos con la iglesia, ¿verdad?, en la época patrística. ¿Qué sucede cuando Dios se encarna? ¿Qué sucede con la divinidad? ¿Qué sucede con la humanidad de Jesús? En Filipenses 2:6 dice, lo leímos, ¿verdad? Dice, siendo en forma de Dios. Ahí podemos empezar la discusión. Siendo en forma de Dios. Esto quiere decir que Jesucristo era en forma de Dios. Pero para tratar de entenderlo, tenemos que irnos al idioma original, el griego. Hay dos palabras para mostrar la divinidad esencial e inmutable de Jesucristo. Y esta es la primera palabra, ¿no?, que Reina Valera traduce como siendo en forma de Dios. Y proviene del verbo griego hiparkein. ¿Okay? Hiparkein describe las características y capacidades del hombre que son innatas, que son incambiables e inalterables. Todo eso significa hiparkein. Y Pablo lo utiliza en Filipenses 2:6. No de casualidad, no porque se lo encontró por ahí una palabra que escuchó. No, Pablo lo hace con toda intención, porque Pablo sabe el significado de esta palabra. Hiparkein, características y capacidades del hombre que son innatas, incambiables, inalterables. O sea, en otras palabras sencillas, Pablo está diciendo en Filipenses 2:6 que Jesús, siendo, ¿verdad?, siendo en forma de Dios. Así que Jesús tenía características y capacidades innatas, incambiables, inalterables en la parte divina. O sea que la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios, que se resalta su humanidad, Dios encarnado, no afecta para nada la divinidad de Jesús. No afecta la divinidad de Jesús. La segunda palabra que vemos aquí es forma, siendo en forma de Dios. Para forma hay dos palabras griegas que se pueden utilizar para forma. Una es morfe y la otra es esquema. Son dos palabras griegas que se pueden traducir como forma. Y Pablo usó una de ellas. Morfe y esquema. Morfe significa que es la forma esencial de algo, que jamás se altera. Morfe es la forma esencial de algo que jamás se altera. Y esquema es la forma externa que cambia de tiempo en tiempo y de circunstancia en circunstancia. O sea, morfe lo que está señalando son la esencia de algo, pero que jamás se altera. Y esquema es como todo lo contrario.
Es la esencia de algo, pero que sí se puede alterar, que cambia de tiempo en tiempo, que cambia según las circunstancias. ¿Qué palabra utilizó Pablo? Utilizó morfe. Es la forma esencial de algo que jamás se altera. Así que Pablo está diciendo, ¿verdad? Siendo en forma de Dios. Siendo en forma de Dios. Tanto la palabra siendo, ¿verdad? Y parkeín, como forma, morfe, las dos señalan que no hay alteración, que no hay cambio. No hay cambio. O sea, aquí resalta Pablo la divinidad de Jesús y que esa divinidad de Jesús no se afecta en el proceso de Dios encarnarse. ¿Ok? Pero esto sigue, verso 7, Filipenses 2:7. Se despojó a sí mismo, ¿verdad? Eso es una frase, ¿verdad?, importante teológicamente hablando con el tema de la encarnación. O sea que Jesús se vació de la gloria de la divinidad para asumir la humanidad. No que Jesús dejó de ser divino, no. Es como decir, ¿verdad?, su gloria, ¿no? Porque si Dios no se despoja de su gloria, no puede estar aquí en la tierra. Ningún ser humano podía resistir ver a Jesús en la tierra. Cae todos muertos. Todos muertos. Para Dios encarnarse y vivir en la tierra, vivir con nosotros, como dice Juan, lo vimos, ¿verdad? Estuvo con nosotros. Tuvo que despojarse de su majestad, de su gloria. Esa parte, ¿verdad?, majestuosa, ¿verdad? Que si Dios hubiera quedado con ella al encarnarse, no hubiera podido estar en la tierra. Ningún ser humano podía aguantar estar ni cerca de Jesús. Pero eso no afecta su divinidad. Aquí la palabra despojo, se usa la palabra kenoun, ¿verdad? Que se usa mucho, ¿verdad?, en muchas iglesias cuando se refieren a kenosis, ¿no? Que significa vaciar. Jesús se vació. ¿Se vació de qué? Se vació de la gloria, de la divinidad, para asumir la humanidad. La forma, yo creo, más sencilla de explicarlo, ¿no? Jesús, kenosis, kenoun, se vació de la gloria de la divinidad para asumir la humanidad. ¿Ok? Otra palabra importante aquí, en este verso 7 de Filipenses 2, que tomando forma de siervo, esa palabra siervo, que se traduce en español como siervo. Aquí siervo es doulos, significa esclavo, un servidor, el que sirve, ¿verdad? El que sirve, el que es para servir, ¿verdad? Porque el esclavo no tenía otra cosa que servir, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice que cuando Dios se encarnó, se formó como un siervo, como un ser humano que sirve. ¿Ok? Así que Jesús, cuando Dios se encarna, Jesús viene a ser siervo. Que de hecho en los evangelios él mismo dice, yo no vine para servir, yo no vine para ser servido, sino para servir, ¿verdad? Confirmando lo que Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 2. Dios se encarna como siervo, como esclavo. Es una gran enseñanza para nosotros. Siendo Dios altísimo, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, el Altísimo, cuando se encarna, viene en forma de siervo. Viene en forma de siervo. Y eso yo creo que jamás nosotros podemos olvidarnos de esa característica de Dios. Como Dios se humilla en su encarnación, en su muerte, para ser exaltado a favor de la salvación de la humanidad. El ser humano, nosotros tenemos que aprender de esto, ¿verdad? Que también, como Dios, nosotros también somos salvados para servir. Para servir.
Así que, ya concluyendo, es importante que nosotros podamos, ¿verdad?, comprender en este tema de la encarnación que Dios, Jesús, ¿verdad?, al encarnarse, lo que está haciendo es ser empático con el ser humano. Se acerca a nosotros, se hace uno de nosotros. Como dice el autor de Hebreos, fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea que Jesús pasó todo lo que nosotros pasamos como seres humanos. Eso es un acto completo de empatía. El ser humano no puede decir, ay, Dios está en el cielo allá fiestando con sus ángeles allá y yo acá sufriendo. No, nadie puede decir eso. Porque Dios se encarnó. Pasó las necesidades, todos los sufrimientos que pasa un ser humano. Nos entiende nuestras lágrimas, nuestros sufrimientos, nuestras caídas. Dios sabe nuestras necesidades. Nuestro Dios no es un Dios impersonal, nuestro Dios es un Dios personal. Y esa es una de las cosas sobresalientes de esta doctrina de la encarnación, y el cual debemos celebrar en esta época del año. Resaltar, recordarlo, exaltarlo, que nuestro Dios es un Dios totalmente personal. No es lejano. No está conmigo solamente en algunos momentos de mi vida, sino que está conmigo todo el tiempo. No es que está conmigo todo el tiempo en el sentido literal, que está a mi lado. Va más allá de eso. Va más allá de eso, porque no solamente está a mi lado. Según las Escrituras, también está dentro de mí por su Espíritu Santo. Y eso es un acto soberano de Dios, maravilloso, que expresa su amor y su misericordia, que nosotros como seres humanos y recipientes de esa misericordia y esa gracia, lo único que podemos hacer es levantar nuestras manos y dar gracias a Dios por eso. Y si tenemos una época del año, ¿verdad?, que esto se debe celebrar todo el año, pero si tenemos una época del año que nos obliga a recordar eso, bienvenido sea. Porque lo que Dios hizo por nosotros fue tan grande y tan maravilloso que sobresale hasta nuestra mente limitada. Mucha gente no entiende y comprende hasta dónde Dios llega a través de su amor y su misericordia. Pues llegó hasta tal nivel que Dios mismo se encarnó y vivió con nosotros para comprender, para que nosotros nos sintamos que estamos apoyados, nos guía, nos dirige nuestro Salvador, nuestro Dios. No es un Dios impersonal, repito, es un Dios completamente personal. Si Dios lo permite, el miércoles que viene, ¿verdad?, estaremos dándole continuación a este tema. Así que damos gracias a los hermanos que nos sintonizaron en esta tarde, tanto por radio como por la plataforma de Facebook de Radio Vida. Así que todos los hermanos que nos escucharon, muchas gracias. Los que nos comentaron, ¿verdad?, los que tuvieron algunos saludos con nosotros, los que nos dieron like, nuestra hermana Irene Pantoja, que siempre nos escucha. Dios te bendiga, Irene. Nuestro hermano Ángel Martínez, Ángel, te bendiga, acá de la iglesia, Primera Iglesia Bautista de Carolina. Te bendiga, Ángel Martínez. También Rosa de Santa, esa es mi madre, te bendiga, siempre también nos escucha. También este programa nos escucha, ¿verdad?, mi tía, ¿verdad?, que vive allá en Filadelfia, Pensilvania. También Dios bendiga allá la familia allá en Filadelfia. Así que Dios bendiga a todos los hermanos que nos sintonizaron, a cada uno de ellos. Y también damos gracias a nuestro hermano Roberto Medina, que nos ayuda, ¿verdad?, a transmitir este programa. Así que, amado hermano, amada hermana, que la bondad, la gracia y la paz de Dios nos inunde en esta hora y siempre. Amén. Las expresiones en el pasado programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Este es el programa donde la ley y la fe se encuentran en un mismo